Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 25 de febrero de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Juanpa, que tiene una ilustración tan limitada como se la conocemos, ha dicho que la situación con las FARC es apenas un impasse. No sé si a última hora la Real Academia de la Lengua aceptó la palabra, es una palabra en francés clarísima, que ya está aceptada en diccionarios como el de María Moliner y el diccionario español de Seco. Impasse significa, queridos amigos, callejón sin salida. De manera que si lo que tenemos con las FARC es un impasse, y Santos sabe de qué habla, está en un callejón sin salida. Nos dio la impresión de que él quería decir que impasse era una cosa de poco monto, era un problema circunstancial o de momento que se superaba con facilidad. Impasse es un callejón sin salida. El que está en un impasse no tiene salida. Esa es la verdad. Y ahí está Juanpa. Y por eso se le vino la soledad del poder encima. Hombre solo. Se fue a lucirse a la Universidad de los Andes y terminaron sus escoltas impidiéndole a los muchachos que lo grabaran, que preguntaran, que actuaran. Un profesor le hizo una pregunta, lo puso contra la pared, le fue como a los perros en misa, cuando quiso ir a la Universidad de los Andes a lucirse, convencido de que allá tenía un gran respaldo. Y ayer en el Congreso, sus amigos de la mermelada se le fueron, se salió el Centro Democrático y se quedaron sin quórum las comisiones primeras para aprobar su famoso plebiscito. Eso es la soledad del poder. Lo dijimos ayer, solamente cuando vimos el acto en el Palacio, donde está Juanpa dirigiéndose a sus huestes parlamentarias, y son 4 gatos, eran 24 gatos. Dijimos, esto es la soledad absoluta. Este hombre se quedó solo, el otoño del patriarca. Estados Unidos aumentó sus reservas de petróleo en 400,000 barriles y llegó a 65.1 millones de barriles. Eso actúa siempre como un lastre, como un peso para el precio del petróleo, que se está manteniendo por el lado de los $32 el barril. El Consejo de Estado se apiadó de las niñas del Carmen de Bolívar y pide para ellas atención integral. De manera, señor ministro, que lo de las niñas del Carmen de Bolívar no es una histeria colectiva, sino que usted les mandó una vacuna envenenada, una vacuna en malas condiciones. Usted, ministro, es el responsable de lo que le ha pasado a esas criaturas. Ahora el Consejo de Estado reacciona, vamos a ver qué sucede. Eso no es histeria de las niñas, sino que es desorden administrativo. El ministro de Salud tiene que responder por lo que le pasó a esas criaturas en Carmen de Bolívar. Averiguaremos cómo va la salud de esas niñas. El hueco fiscal para este año es de la módica suma de 30.5 billones de pesos. Entonces, para eso, para arbitrar esos 30.5 billones, el gobierno empieza por hacer un recorte presupuestal de 6 billones. Pues recorte que no es serio y que no está bien organizado, como lo decíamos ayer, pero que de todas maneras disminuye las posibilidades de la mermelada. Como lo mismo está pasando, es decir, vienen los recortes, con las famosas regalías, nos quedamos sin mermelada, amigos. Eso quiere decir que Santos se quedó sin clientela. Así pasa en los prostíbulos. Cuando se le acaba la plata al cliente, se acabó la fiesta.
Derrotado Evo Morales en Bolivia. ¿A quién acusa? Acusa a las redes, es decir, a la comunicación que la gente hace por vía electrónica hoy, persona a persona. Pues las redes tumbaron a Evo Morales y él tuvo ya que aceptar su derrota. Para Cristo, la oposición a sus caguanes es de mala leche. Cuando uno utiliza ese tipo de expresiones es porque está perdido. Cuando uno pervierte el lenguaje y acusa de esa manera a la oposición es porque está desesperado, enloquecido. Lo repetimos, el silencio de los que se caen, el otoño del patriarca, la soledad del poder. La Corte Constitucional le dio la razón al procurador sobre educación sexual en jardines y primaria. Dice que la educación sexual debe reservarse para los jóvenes que ya están, o los niños que ya están entrando a la adolescencia, como tiene que ser. A un niño de jardín infantil, ¿para qué le despiertan curiosidades que no tiene? El niño anda en otro mundo. Colombia extradita narcos a los Estados Unidos. Extraditó ayer o antier 2, se los entregó a la DEA, pero eso sí con una condición, que no sean de las FARC. Aquí hay narcos de 2 condiciones. Los de primera, que son los de las FARC, que no se extraditan. Los otros pueden ser extraditados. Los trabajadores defienden a Polar en Venezuela. La defienden porque dicen tranquilamente que el problema es de abastecimiento, o mejor, de desabastecimiento de materias primas. Allá no hay tal complot para tumbar a Maduro. Maduro se está cayendo él solo. Los bancos de Bogotá, Colombia y Davivienda, los 3 más importantes del país, mantienen su calificación de crédito BB-, pero con perspectivas negativas, como resultado de la situación del país. Hay un rumor bastante extendido de que el Consejo de Estado tiene ya a su consideración una ponencia para destituir a Alejandro Ordóñez Maldonado como Procurador General de la Nación, anulando su elección. Obviamente es intriga y orden de Juanpa. Tiemble un país donde los jueces escuchan las órdenes del monarca. Ese es un país donde no se puede vivir. La esencia de la democracia, desde Montesquieu hasta nuestro tiempo, es que hay 3 ramas del poder independientes. Cuando una rama del poder manda sobre la otra, donde el monarca manda sobre los jueces, hay que cerrar, apagar la luz e irse. No hay más remedio. Pero esa es la noticia que tiene La Hora de la Verdad. Hay ponencia radicada o por radicar. No lo hemos podido confirmar. Por orden de Juanpa para destituir a Alejandro Ordóñez Maldonado. Les estorba su poder moral en defensa de la sociedad colombiana, en defensa de los principios tutelares que informan la democracia colombiana, es absolutamente inapropiada para Juanpa. Y entonces los de Juanpa o ponen bombas o destituyen a la gente. Esa es su técnica. Lo de la bomba lo conocemos de primera mano. Nadie nos lo tiene que contar. En el supermartes se podrá definir cómo es la cuestión de las candidaturas en los Estados Unidos. Lo que por ahora tenemos es que en el lado demócrata la situación entre Hillary Clinton y su contendiente Sanders es estrechísima.
La juventud está con Sanders. Hillary se queda sola con el aparato del partido. Mientras que en el Partido Republicano la ventaja de Trump es muy alta. El supermartes tendría que dar un vuelco total para que Marco Rubio o para que Ted Cruz pudieran aspirar a la candidatura que quedaría en manos de este loco de Donald Trump. Hay un borrador de decisión en la ONU sobre Corea del Norte, borrador que preparan China y los Estados Unidos. Corea del Norte, que lanzó un misil intercontinental que tiene capacidad para transportar una ojiva nuclear. La paz del mundo en manos de ese loco, y un loco desesperado es capaz de cualquier cosa. Todos de acuerdo en Siria, todos de acuerdo. Está lista la paz. Los únicos que faltan son los de ISIS y Al-Qaeda. Nada menos, no falta sino eso. Todos los demás están de acuerdo. Está de acuerdo Bashar al-Assad, de dientes para afuera, pero está de acuerdo, y una oposición, digamos, equilibrada. Los violentos, los terroristas, los de la línea dura del islamismo, esos no aparecen por ninguna parte. La Organización Mundial de la Salud y el Zika ahora salen con la idea de que esto se le puede transmitir a todas las naciones del mundo y que es un virus muy difícil de precisar cómo es, cómo son sus características y por lo mismo, por ahora es imposible combatir, salvo con repelentes y toldillos para que los animalitos estos, los mosquitos estos, no piquen. Si pican, no se sabe qué puede pasar. Rompieron el PSOE y Podemos en España, que era la izquierda que estaba ensayando formar un partido de gobierno. Rompieron. Entonces, ¿qué le queda a España? Nuevas elecciones. Como lo dijimos el día de las pasadas, España resolvió meterse ahí sí en un impasse, en un callejón sin salida. Si eso era lo que usted quería decir, presidente Santos, España está en un impasse. Si usted está en un impasse con las FARC, es porque está como España, en un callejón sin salida. Único remedio para España, nuevas elecciones. Único remedio para Santos, salir de ese embeleco y aplicar la Constitución y las leyes de la República. Y en Hoy en la Historia, estos días de febrero del año de 1848 marcan la caída definitiva de los Borbones en Francia. 1848, una revolución que no se tiene muy en cuenta, el comienzo de la lucha entre la burguesía y los obreros, la caída de Luis Felipe, uno de los mejores reyes que tuvo Francia. Le trajo varios de los mejores años de su vida, pero como diría un gran escritor, los franceses no viven de felicidad, se aburren con ella. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. De hecho, tengo aquí conmigo la nueva encuesta de Jan Haas y aunque se percibe una leve mejoría en los niveles de desprestigio, aclaro, y en el estado de ánimo de la población, pero la mejoría es tan insignificante que apenas es perceptible. El 71% de la población cree que el país va por mal camino. Es que es un 71%, es un porcentaje altísimo. Y solo el 22% siente que va por la buena senda. En la medición anterior, el porcentaje de personas que creían que iba por mal camino era del 73%. Los llamados nativos digitales, que son los jóvenes entre 18 y 24 años, son todavía más pesimistas. El 74% cree que van por mal camino y el 22% por buen camino. El presidente Juan Manuel Santos sigue con unos bajísimos niveles de aprobación. Tiene un 20%, en la anterior encuesta tenía un 16%, ¿recuerdan? Y tiene unos altísimos niveles de desaprobación, tiene el 56% de desaprobación, pero hay un porcentaje de personas que ni aprueban ni desaprueban, es decir, que les da igual
que casi es como desaprobar, creo yo, que es el 21%. Y entre los nativos digitales, el 55% lo desaprueba, venía del 62%, y hubo un momento que con los nativos digitales llegó a tener un 66% de desaprobación. Los ministros tampoco salen bien librados. El 53% desaprueba la gestión del equipo de ministros, el 20% lo aprueba y el 23% le da igual, ni lo aprueba ni lo desaprueba, lo ignora. Y para finalizar el tema económico, las cosas no pintan mucho mejor. El 48% cree que la economía está estancada, el 37% cree que está en claro retroceso y solo el 13% cree que progresa. Entre los nativos digitales, el 55% cree que está estancada, el 32% en retroceso y el 10%, o un tristísimo 10%, cree que está progresando. Pero en general el 52% cree que la situación del país es muy mala y solo un 10% cree que es buena. Los impuestos, eso sí es un dolor de cabeza intenso para los colombianos. El 89% de la población cree que cada año pagan más y más impuestos. El 7% cree que pagan lo mismo y el 3%, que está un poco despistados, creen que pagan menos impuestos. En definitiva, el estado de ánimo está a la baja y hay muy poca confianza en el gobierno. Estas son las conclusiones que podríamos sacar de esta nueva encuesta de Jan Haas. ¿Recuerda quién fue el que dijo que uno podía ganar unas elecciones con el 50.1% de los votos, pero no puede gobernar un país contra el 50% de la opinión? Es imposible. Pues Santos tiene en contra suya el 75% de la opinión y no tiene el 20% de opinión favorable. Después de meter ríos de dinero a la publicidad, después de salir retratado cada minuto, de salir en todos los canales de televisión, de que hablen de la paz a cada instante, después de todo eso, no llega al 20% la favorabilidad de Santos. No llega. ¿Cómo se gobierna así? Es imposible. Eso sí es lo que se llama un impasse, Montserrat. Un impasse que parece que es una palabra que Santos no conoce y que entonces salió a improvisarla, pues como tantas cosas que él desconoce. Pero gusta mucho, ¿no? Yo ni siquiera sabía que era que pertenecía o que estaba en el diccionario de la Real Academia. Yo pensé que era un anglicismo, pero no lo es. A ver. No sé si ya está en el diccionario. Yo lo tomé de los diccionarios de María Moliner y del diccionario del español actual de Seco. Los dos lo traen. El diccionario de la Real Academia, en la versión que yo tengo, todavía no aparece. Pero como usted sabe que la Real Academia aprueba todos los días una palabreja extranjera, esto desde luego es un galicismo. Impasse. Yo sí creo, pero impasse quiere decir callejón sin salida. Para Santos es un obstáculo menor, un obstáculo coyuntural. Es que, pues es otra de las cosas que él ignora, el lenguaje. Está en un callejón sin salida. De manera que la situación es esa, Montserrat, y yo me atrevo a pensar que esta encuesta de Jan Haas fue tomada, no estoy seguro, fue tomada del público antes de los acontecimientos de Conejo. Antes de que los colombianos, claro. Aunque no preguntan nada sobre el tema de las FARC, también a mí me llama la atención, ¿no? Sobre el proceso de paz. No hay ninguna pregunta. En todo caso, nos dicen que ya está en el diccionario de la Real Academia Española. Mire usted, en la versión que yo tengo no aparece la palabra impasse. Callejón. Estamos muy atrasaditos, debemos ponernos al día con estas nuevas callejón palabras. Sin salida. Tiene una segunda acepción que es compás de espera. Compás de espera y no hay compás de espera. Detención de un asunto. Es el significado primordial de la palabra tomada del francés es callejón sin salida. Ya está en el diccionario de la Real Academia Española, que todos los días lo cambian, entonces por eso hay que consultarlo por vía electrónica, a ver si electrónicamente uno es capaz de seguir a la Real Academia. Pero en todo caso sí ya está. Dijo usted bien, María Moliner y Seco ya lo habían incluido en sus diccionarios hace tiempo,
como lo que es, como un callejón sin salida. Pero bueno, en lo que estábamos es que las encuestas dicen que el país va muy mal, la gente está muy desanimada, está muy aburrida y el gobierno no tiene quien lo acompañe. Ni el gabinete ministerial, ni el presidente Santos llegan al 20% de favorabilidad. Y la frase que le estoy diciendo es que uno no puede gobernar contra el 50% de un país. Pues aquí está el 80% en contra del presidente, de su gabinete y de lo que están haciendo. Porque la crisis es enorme. Y la noche que llega, Montserrat, porque esto está empeorando todos los días, para desgracia nuestra, para desgracia de todos. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 25 de febrero del año 16, son las 6:26 de la mañana. Juanpa se quedó con los crespos hechos. Y hablando al espejo, su compañero inseparable. Cuando finalmente se le disolvió el quórum por parte del Centro Democrático, cuando se daba por un hecho la aprobación de las zonas de ubicación para los mamertos, que según él, ayer en la Universidad de los Andes, son sus camaradas de las FARC, los narcoterroristas. El ausentismo por parte de congresistas de las comisiones primeras del Congreso hizo que se tuviera que levantar y ser convocada para la próxima semana por cuenta de los congresistas que se fueron saliendo del recinto y dejando solo a los amigos del gobierno. Cristo crucificado en medio de sus mermelados. El gobierno lamentó que se dilatara por unos días la aprobación del articulado que pretende autorizar al presidente bolivariano para crear las zonas de ubicación para sus camaradas y levantar las respectivas órdenes de captura. La falta de quórum se presenta un día después de que todos los partidos políticos menos el Centro Democrático firmaran en la Casa de Nariño y en presencia de Juanpa un compromiso para apoyar toda la agenda legislativa del cacareado proceso de paz. Según Armandito Benedetti, abro comillas, este es un fracaso de ese pacto por la paz. Para Germán Navas del Polo, el fracaso es del parlamentario que estando aquí en el Congreso, obligado a votar y siendo amigo del gobierno, no lo acompaña. Por su parte, Paloma Valencia le pidió respeto a Juan Fernando Cristo. Y Macías le recordó las 8.000 razones de su pasado político. Doctor Londoño, como lo anticipó usted, la soledad del poder y con su impasse de estar improvisando como nuevo lingüista. William, yo quisiera ver ese documento de los partidos de la Unidad Nacional, donde dicen que se comprometen con ese proyecto legislativo, con ese proyecto de ley y de acto legislativo, porque esa es una reforma a la Constitución Política del país. Quisiera verlo, William, porque me parece que los que firman son los Benedettis de cada partido. Obvio. Es decir, los que representan el sector parlamentario de cada partido. Porque si usted vio la fotografía de ayer de Juanpa con sus huestes en el Parlamento, vería la soledad, sí, el señor. Otoño del patriarca. Ahí no lo estaban acompañando los partidos, ahí lo estaban acompañando unos cuantos. De esos partidos, hicimos la cuenta, lo acompañan 24. Eso es la soledad del poder, cuando ya la gente no va ni siquiera a Palacio, donde suelen dar buen cafecito y buen desayuno. Y buenas almendras. Ah, y las mejores almendras del recubiertas con chocolate, sí. Las mejores almendras del mundo. Entonces, William Santos se queda solo. ¿Está solo? Y se queda solo por una razón elemental, de la que seguiremos hablando. No tiene mermelada. Exacto. Es que se acabó la plata, William.
es que ya no hay con qué comprar, y usted ya me oyó diciendo lo que pasa en los prostíbulos cuando los clientes se quedan sin plata, pues lo sacan a las patadas. Obvio. Apagan la luz y para afuera. Apagan la luz música y para afuera. Exactamente. Eso es lo que está ocurriendo acá. El libro de García Márquez, nunca mejor aplicado en estos momentos. Santos solo, porque no tiene mermelada, porque no tiene con qué pagar los favores de los parlamentarios. Los parlamentarios no tienen plata y ya lo saben. Ya la que tenían se la robaron, como la de La Guajira. A La Guajira se le robaron 5,5 billones de pesos. Y siguen hablando de que pobrecitos los indios guayú y se mueren de hambre los niños y la situación trágica. Como que robaron la bonanza petrolera. A ver, la bonanza. ¿Y por qué no preguntan qué pasó con la plata de La Guajira? ¿Qué pasó con los 5,5 billones de pesos que recibió un departamento tan pobre y tan rico como La Guajira? Porque La Guajira es un departamento riquísimo, usted lo sabe. Riquísimo en carbón, riquísimo en los paisajes más bellos, riquísimo en gas natural. La Guajira es un departamento riquísimo, con gente paupérrima, porque la plata se la roban. Se están quedando los narcoterroristas con ella, para que hablemos claro. Y cuando no hay que robar, los ladrones se van. Claro. Los ladrones son muy poco leales. Los ladrones se van cuando no hay que robar. Por eso dejaron a Juanpa ayer solo. Y la furia de Cristo era con el Centro Democrático. El Centro Democrático se paró y se fue. Dijo, bueno, pues si aquí no hay nadie, nosotros nos vamos también. Se disolvió el quórum. Y entonces eso aplaza por unos días los programas de Juanpa, que tendrá que llamar a suplicar, a pedir y a ofrecer. Lo que pasa es que ya ofrece sin tener con qué. Ya el problema no es que quién tiene la chequera. ¿Qué importa? Si la chequera no tiene fondos, ¿qué importa quién la tenga, William? Y le queda el recurso a Juanpa, después de lo que el fracaso en el Congreso de ir a insultar a sus camaradas diciéndoles mamertos. Que porque su discurso ya está... Uy, William, eso se le debió ir alma adentro a quienes claro. son los inspiradores ideológicos de las FARC. Imagínese. Empezando por quién, William. ¿Quién es el primer tocado con esa... El hermano. El mamerto número 1 de América. Debe estar en una furia. Me dijeron mamerto. ¡Ay! ¡Qué cuata buena! ¿Y quién le dijo? Su hermano, el presidente. ¿Cómo le parece? Porque él es el inspirador. ¿O será que él no sabe qué quiere decir? ¿O será que él no sabe qué quiere decir mamerto tampoco? Por ahí como impasse. Muy bien. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana con los ojos puestos en Ecopetrol, que obtuvo otro crédito, esta vez por 990.000 millones de pesos, prácticamente 1 billón de pesos, un crédito que le fue otorgado por Bancolombia y es un crédito que tiene un plazo de 8 años. Este crédito, doctor Londoño y estimados oyentes, se suma a otro obtenido por Ecopetrol el pasado mes de enero por parte del Bank of Tokyo Mitsubishi, un crédito de 175 millones de dólares. Así pues que vamos viendo cómo Ecopetrol mantiene un alto nivel de endeudamiento, sigue abriendo créditos en esta oportunidad con Bancolombia. Se dice desde Ecopetrol que la necesidad de financiamiento de Ecopetrol para este año es de unos 1.700 millones de dólares. Así pues que entre estos dos créditos que se suman en estos dos primeros meses del año, ya estaríamos hablando de prácticamente 500 millones de dólares que alcanza en endeudamiento la estatal petrolera. No está muy claro en qué se van a invertir. Todo esto se dice es para el plan de inversiones de Ecopetrol, un plan que asciende a los 4.800 millones de dólares. Lo cierto es que pues la situación de Ecopetrol es muy compleja. Estamos pendientes también de lo que pueda pasar con el tema de las consultas previas desde la Corte Constitucional. Ya lo hablábamos ayer y veíamos cómo a Pacific se le estaba afectando a través de acciones de tutela en la Corte Constitucional para realizar unas consultas previas, pues ya realizadas además
anteriormente, y lo cierto es que pues es un momento muy difícil para estas compañías y vemos cómo Ecopetrol se sigue endeudando. El gobierno nacional dice que no ha pensado en vender sus acciones de Ecopetrol. Perdóneme, ¿quién se las compra? Bueno, esa es la otra pregunta, doctor Londoño. Y el gobierno no ha pensado en venderlas y que no tenga el pensamiento. El problema es que ¿quién compra hoy una acción de Ecopetrol? Yo tengo mucho respeto por la capacidad técnica de Bancolombia, pero sí me gustaría saber cuáles son las proyecciones económicas de Ecopetrol en las que se funda un crédito de 1 billón de pesos. Me resisto a creer que Bancolombia esté dando este tipo de créditos por presiones del gobierno. Recordemos que el presidente de Bancolombia fue de los que estuvo en La Habana rendiéndole pleitesía a las FARC y uniéndose a la entrega del país a las FARC. Entonces, ¿será que ese crédito no es un crédito técnicamente otorgado, sino un crédito que se otorga simplemente por presión del gobierno? ¿Qué dirán los accionistas y qué dirán los clientes de Bancolombia? Porque eso no tiene perspectiva. Recuerde que dentro de 8 años, si las cosas siguen a este ritmo, Ecopetrol no va a existir, porque no va a tener petróleo. El petróleo en Colombia no alcanza para 5 años. Sergio, esa fue una denuncia que hicieron los propios petroleros, eso no es invento nuestro. Entonces, ¿cómo se le presta 8 años a una compañía que desde el año 5º no va a tener materia prima? Va a tener que estar importando. ¿En qué consiste su negocio? ¿Cómo se proyecta su negocio? ¿Cómo se proyecta el negocio de una compañía que tiene unos pozos amenazados por las famosas consultas previas? Ya pararon el pozo de Pacífica, Quifa. Claro. Y ahora paran 27 pozos del Putumayo, porque no creemos que la Corte Constitucional cambie su doctrina de una semana para otra. Si la doctrina se mantiene intacta, va a parar esos 27 pozos del Putumayo y adiós industria petrolera en Colombia. Pues, ¿y entonces en qué queda el crédito de Bancolombia? Le cuento, doctor Londoño, que Ecopetrol dice tener estimativos de estar bombeando entre 800.000 y 850.000 barriles de petróleos diarios para el año 2021. Hay que ver de dónde, porque lo cierto es que las exploraciones pues no están en su mejor momento, y hay que ver cómo es esa proyección que presenta Ecopetrol. Lo cierto es que, bueno, viene también el tema de los dividendos, doctor Londoño. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dice que están de acuerdo con la política conservadora de dividendos que adoptará Ecopetrol, y también hay que recordar pues que en medio de toda esta situación Ecopetrol ha decidido desinvertir algunos activos que le pertenecen, entre ellos está Propilco, la transportadora de gas, las empresas las acciones en la empresa de energía de Bogotá, las acciones en ISA, bueno, unos activos que suman 1.400 millones de dólares. Es un momento bastante no complicado. Estratégicos. En algo tiene que tener uno su patrimonio, tiene que tener uno sus recursos. Cuando tiene un sobrante de liquidez, entonces pues la situación es esta, y yo no sé cómo la van a manejar, y cómo el Banco de Colombia, Bancolombia, tiene que tener unas proyecciones de Ecopetrol distintas de las que conocemos los mortales. Debe tener una proyección de la duración de los recursos petroleros de Colombia mayor que la que dicen los petroleros, que tienen que no alcanza el petróleo para 5 años. Debe tener una noticia distinta respecto a las necesidades de las consultas previas para abrir un pozo petrolero en Colombia. Debe tener una proyección distinta de la del mercado internacional. En este momento el precio del WTI está a $32 y Ecopetrol tiene un costo de producción de por lo menos $35. Sigue el país sin oleoductos. ¿Será que Bancolombia sabe cuándo se construyen los oleoductos y cuándo dejamos el tractoducto? Que le cuesta, nos lo dijo un especialista como el doctor Bernal, Alberto Bernal, entre 8 y $10 el barril para llevarlo a puerto. Eso es una locura. Eso es una locura. Tiene que tener una
proyección especial sobre las voladuras a los oleoductos, porque el ELN lo sigue volando cuando le da la gana. Entonces seguramente Bancolombia sabe todas esas cosas, ojalá no las cuente, y por eso presta 1 billón de pesos, que son del banco, perdóneme, que son de los depositantes, que son de los clientes. El banco, por definición, maneja recursos de la gente. Los bancos manejan una pequeña parte, que es el patrimonio que tienen los accionistas, que suele ser menos de la 10ª parte de los recursos totales del banco, que son entonces en su inmensa mayoría recursos del público. Bancolombia tiene que saber que está manejando recursos de sus clientes en una operación de 1 billón de pesos con Ecopetrol, pues que uno con los datos que tiene no entiende. Entonces nos hará una llamadita del presidente de la República y entonces estaremos manejando también los bancos con criterio político, así como se maneja la justicia en Colombia con criterio político. No, entonces la situación pues es esta. Hay un tema muy importante que quiero tratar con ustedes. Teníamos una invitada muy especial, pero no nos pasa el teléfono por alguna razón, que es la senadora Paola Holguín, lo lamentamos. Y quería comentarles el tema de Bolivia. ¿Ustedes vieron bien los acontecimientos de Bolivia de ayer? En cuanto a las declaraciones de Evo Morales y el tema de las redes sociales. Por eso, Evo tuvo que aceptar la derrota. Ya está listo. ¿Qué le produjo la derrota? Las redes sociales. Redes sociales que son una cosa maldita, una cosa espantosa, contra toda la prensa, contra todo el control, contra toda la censura. La gente a través de redes sociales se comunicó, se lanzaron por el no y derrotaron a Evo Morales, que parecía imbatible, porque tenía todos los mecanismos de poder en sus manos. Así se está creyendo Juanpa. Como tiene la mayoría en el Parlamento, claro, conseguida a punta de favores, como tiene una prensa obsecuente, conseguida a punta de pauta publicitaria, a punta de mermelada publicitaria, él cree que eso le es fiel. No hay peor infidelidad que la del que recibe dinero a cambio de lo que está dando. No hay un infiel peor que ese. Por eso ayer lo dejaron solo en el Parlamento, lo dejaron solo en la Casa de Nariño. Santos está solo porque no tiene con qué pagarle a los de la mesa. Esa es la triste verdad. Aquí la política no se hace, la política se compra. Y entonces esa es la única lección que aprendió Santos, a comprar la política y a comprar los políticos. Y como se le acabó la plata, entonces ya no tiene con qué pagarlos. Bueno, tiene un discurso similar al de Evo Morales, tiene razón. Evo Morales culpa efectivamente a la guerra sucia y a las redes sociales, y el presidente Juan Manuel Santos siempre culpa al Centro Democrático, ¿no? De orquestar una campaña de desprestigio contra su proceso de paz, cuando lo que está haciendo el Centro Democrático es su trabajo, que es el trabajo de la democracia, y es cuestionar, debatir. A mí me parece que eso es lo que tiene que hacer, y lo que otros partidos, como por ejemplo la derecha, el Partido Conservador, no hace, ¿no? Que se plegó a los intereses del gobierno. Bueno, a propósito, ¿dónde está el Partido Conservador? ¿Dónde está? No lo veo por ninguna parte. Está en el gobierno, ¿no? Ayer lo decíamos, William. Claro, pues la candidata a la presidencia de la República que tuvo el Partido Conservador, que es Marta Lucía Ramírez de Rincón, no está con el gobierno. Pero es que son dos partidos conservadores, ¿no? Lo que yo veo, ¿no? Ahí hay dos ramas, y uno juega en los intereses del gobierno y el otro sí tiene otra agenda. La rama parlamentaria, es decir, la de la mermelada. Los que están la que ya no queda. La que ya no queda, pero bien, están viendo a ver si les dan resticos o si no los echan definitivamente del poder y cuándo los van a echar. Y sigamos con esta línea internacional viendo a Evo Morales derrotado.
y dice que derrotado por las redes sociales. A las que tildó de ser un basurero, además. Las tildó de ser un basurero. Pero las redes sociales son la gente. Eso es lo que no entiende, ¿no? Es que las redes sociales no tienen, no comen mermelada, ni les dan almendras. Se alimentan de lo que se está viviendo. Se alimentan de lo que está pasando con Reficar, de lo que pasó con Isagen, de las famosas utopías de esas carreteras, carreteras que nunca se están viendo, de todo. La gente es la que le está expresando. Los monopolios periodísticos están llamados a desaparecer por cuenta de las redes sociales. La voz del pueblo es la voz de Dios. Bueno, ¿será que eso va a pasar el 2 de abril? La fecha de la gran marcha en contra de un gobierno que abandonó el país, de un gobierno que no hizo sino prometer y no cumplió nada, de un gobierno que recibió la mayor bonanza que ha tenido Colombia en toda su historia republicana, desde Bolívar hasta hoy. Nunca tuvo el país una situación de bonanza como la que tuvo Colombia después del 2010, sí, señor, por obra del aumento inaudito de los precios del petróleo. ¿Qué hizo Santos con esa plata? ¿Dónde está? Se la tiró. Pues la gente está indignada. La gente está indignada porque está viendo su pobreza, porque se pregunta cuál es el futuro. A ver, dígame dónde está el futuro. ¿Dónde están las nuevas fábricas? Sí, ¿dónde están los nuevos emprendimientos agrícolas? La agricultura se acabó en este país. Es que recuerden ustedes la cifra que nos dio ayer el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, el doctor Rafael Mejía. ¿Recuerdan la cifra de importaciones del año pasado? Importaciones legales. No estamos hablando de 1 tonelada importada ilegalmente, es decir, de 1 tonelada de contrabando, que sabemos que entran centenares de miles de toneladas de contrabando. ¿Recuerdan la cifra? No, 10 millones. Ah, del contrabando, ¿no? No, del contrabando no, de las importaciones legales, Sergio. No, se me va la cifra. Ah, bueno, entonces, ¿qué le vamos a hacer? Los voy a poner de aquí en adelante, usan lápiz y papel para que no se les pierda la memoria. 11.445.000 toneladas de alimentos importó Colombia el año pasado. Y exportó productos del campo por monto total de 4 millones de toneladas. Lo que pasa es que entre las exportaciones de productos del campo hay un producto que no es un alimento, que son las flores. Entonces, de alimentos exportados son el café y el banano. Colombia no exporta nada más, nada en absoluto. Y está importando 11.445.000 toneladas para que la gente pueda comer. ¿Habrá un balance más terrible que el que le tiene que presentar Santos al pueblo colombiano? Y que Minchirrinchi no hable de tonterías y que no diga que el desarrollo campesino y que las sidres y que las no sé qué. La cifra, Minchirrinchi, es la que le estoy dando. 11.445.000 toneladas de alimentos, porque el campo que está a su cargo no produce, porque la gente está aterrorizada con las conversaciones de La Habana, porque el desestímulo del campo es total, porque la gente está extorsionada, porque no hay estímulos tributarios, porque no hay nada, porque no hay ministro de Agricultura, Minchirrinchi. Sí, el ministro de Agricultura se escondió al premio al señor del éxito que decoraron como el mejor ejecutivo de nuestra economía, y como allá le iba a tener que poner la cara al tema de lo que había dicho antes, que los supermercados eran los responsables de la que entonces no se apareció al Club del Nogal, y todo el mundo preguntaba ¿dónde está para ver cómo es el encuentro con el señor del éxito? No apareció. Con Carlos Mario. Con Carlos Mario. Pues Carlos Mario se quedó condecorado.
pero ya le había puesto otra condecoración Minchirrinchi y le había dicho que él era el culpable. ¿Cómo le parece? De la carestía de los precios y de lo que estaba pasando con la inflación de alimentos en Colombia. Entonces, claro, pues que iba a ir. Pero imagínense ustedes si va. Y entonces Juanpa dice una cosa, Minchirrinchi dice otra. Esto es una cosa de locos, esto es una torre de Babel. Aquí no hay coordinación de nada. Y luego Juanpa insulta a su hermano diciéndole mamerto ayer en la Universidad de los Andes. Y no se dio cuenta. Obviamente a toda la caterva de criminales de las FARC. Les dijo mamertos que ese discurso ya está en desuso. Eso ya no. Eso ya pasó de moda. Tienen que acomodarse a las nuevas realidades. Un burro hablando de orejas. Bueno, y a renglón seguido sí les prometió ventajas, ¿no? Para hacer política, hay que decirlo, claro, ¿no? Sí todo. les dijo que por supuesto, eso Después es de lo que- que después en de que nombre los- de la después de paz que los merecería la insultó. pena. Después de que los insultó, les ofreció de todo. Bueno, y preparen por ahí la listica de las empresas que se van porque se nos va a acabar el papel tomando nota de las empresas que se van.